Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast y hoy estoy súper alegre porque sigo desarrollando los temas de inversión que estaban como dormidos y apagados en el podcast, pero hoy estoy muy bien acompañado. Y hoy la persona que me acompaña es alguien a quien siempre he admirado. Era el mentor de mis mentores, el jefe de mis jefes cuando yo arranqué en mi carrera de gestión de portafolios de inversión hace, 16 años. Lamentablemente no coincidimos por unos meses porque justamente él se había ido de Mercantil Servicios de Inversión, que fue donde yo arranqué mi carrera, y yo entré luego en el año finales de 2006, empezando en 2007 por allí. Pero me emociona porque, bueno, Dios los cría y ellos se juntan y de alguna manera, fíjate las vueltas que da la vida y por alguna razón se cruzaron nuestros caminos otra vez. Y aquí estamos juntos generando valor. Y esto es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de las inversiones. Nada más y nada menos que tiene la certificación Certified Financial Analyst, CFA, que es una de las certificaciones más reconocidas en el ámbito financiero, de los primeros venezolanos en tener esa certificación. Y él es pionero también en todo lo que es el mundo de gestión de portafolios de activos de tercero y particularmente de fondos mutuales en Venezuela, con amplia experiencia internacional, actualmente radicado entre los Estados Unidos y Panamá. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero que conozcas finalmente al jefe de mis jefes y al mentor de mis mentores, mi queridísimo Giampiero Rizzo. Giampiero, bienvenido y qué alegría que estemos ahora aquí juntos. Después que te conocí como la leyenda, ahora te tengo aquí al lado. Wow. Muchas gracias, Julio. Encantado con esa presentación insuperable. Wow. No, vale, encantado yo de tenerte y lo digo desde el corazón. O sea, qué bonitas las vueltas que da la vida y que por cosas, bueno, fíjate que ahora estamos acá juntos y no quería perder la oportunidad de traerte al podcast porque justamente en los últimos episodios he estado trabajando un poco más el tema de inversión y naturalmente la industria ha cambiado muchísimo, han surgido nuevas alternativas, emergen los robo-advisors, NFTs, criptomonedas, toda una amplia gama de opciones que para quien ignora estos temas se puede ver un poquito agobiado por cómo navegar estas aguas y lamento reconocer que hay mucho fanfarrón en redes sociales y en redes, en internet en general, digamos, haciendo falsas promesas y payasadas al margen de la ley, donde los reguladores en la mayoría de los países, y particularmente en los Estados Unidos, no tienen tiempo de estar supervisando por razones de understaffing o que no tienen el personal suficiente y se escapan, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad como profesionales del área tratar de alzar nuestra voz con los datos un poco más veraces y con informaciones y orientaciones que se acerquen más a las realidades en vez de estar tergiversando expectativas de alto rendimiento, 100% mensual y bueno, cualquier cantidad de pirámides y vainas raras que he visto yo en los últimos 5 años y por eso quería conversar contigo. Pero precisamente quería arrancar por allí. Tú que tienes tanta experiencia en los mercados internacionales, particularmente inversión en bolsa, vehículos de inversión, cuéntanos cómo has vivido y cómo has visto la evolución a nivel de industria y luego nos vamos bajando un poco hacia cómo nuestros oyentes, nuestros escuchas, pueden empezar a adentrarse en este mundo, pero con más confianza. ¿Cómo has vivido todo esto? Sí, como has dicho, pues yo tengo muchos años en este mundo y siempre para mí ha sido muy importante tratar de acercar los beneficios de los mercados financieros, los mercados de capitales a la gente común y corriente como tú y yo. Pues normalmente ese tipo de beneficios estaban y lamentablemente debo decir siguen estando todavía muy
aprovechables solamente por ciertos grupos de personas que tienen ya una educación, que tienen ya una cultura familiar o que tienen ya un cierto nivel de riqueza, digamos así. Pero ese es uno de los mitos que hay y que hay que combatir y que tú estás combatiendo con tu trabajo cotidiano y que a mí me encanta que me hayas invitado a participar en este podcast contigo, porque me encanta poder de alguna manera contribuir a difundir las cosas que la gente tiene que saber. Yo diría que si bien ha habido una evolución importante desde el punto de vista de lo que son los sistemas y los productos financieros, los productos de inversión, que hoy en día son muchísimo más convenientes y eficientes y baratos de lo que eran hace quizás 20 o 30 años, yo diría que ha habido poco progreso o relativamente poco progreso en ese objetivo que tú y yo tenemos, que es el de democratizar la inversión, es decir, de hacer llegar esos beneficios de los mercados de capitales a todo el mundo. Los mercados de capitales siempre yo los he visto como desde que me asomé a este mundo como una poderosísima herramienta que potencialmente podrían ser una poderosísima herramienta de inclusión social y de estabilización social, pero por algunas razones que, bueno, quizás en otro momento podemos abordar, eso no se ha logrado por intereses particulares, probablemente de sectores económicos, ¿no? Hoy en día, sin embargo, existe, como decía anteriormente, instrumentos y sistemas de inversión muchísimo más directos y más aprovechables por parte del público en general. Basta decir que con el advenimiento de las redes sociales, el Internet, esto se ha potencialmente facilitado muchísimo, pero esto ha venido también de la mano, como decías hace un minuto, de la presencia de muchísimos fanfarrones, que siempre los ha habido, pero esos fanfarrones hoy en día tienen muchísimo más acceso y pueden levantar la voz y pueden multiplicar sus mensajes equivocados con muchísima mayor facilidad. Entonces, estamos luchando también con ese nuevo elemento que no existía hace un tiempo. Sí, sí, es súper complicado porque, bueno, eso que dices tú es cierto, ellos están teniendo como más alcance y una de las cosas que quiero aclarar, particularmente a quien nos escucha y quien nos ve, el gran detalle, porque o sea, de repente quien nos escucha nos puede decir, bueno, pero pendejos ustedes que no salieron antes a compartir información. Y una de las cosas que me gustaría aclarar es que por temas regulatorios en todos los países y particularmente en Estados Unidos, quienes somos asesores de inversión, por asuntos regulatorios, asuntos de cumplimiento, nosotros no podemos estar abiertamente hablando de tal o cual alternativa de inversión porque hay un pasivo que se genera o lo que llaman en inglés un liability y a nivel regulatorio pues estamos de alguna manera muy normados en cuanto a qué decir y qué hacer en redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mi contenido habla de psicología del dinero, psicología del invertir, de la relación con el dinero, una y otra cosa de finanzas personales, pero fíjate que yo tangencialmente, o sea, o ni siquiera tangencialmente, yo no toco temas que tienen que ver con productos de inversión o productos de seguro, a pesar de tener licencia, pero es por un tema regulatorio. Entonces es como que a mí me parece que es injusto porque quienes somos de verdad asesores con licencia y analistas con licencia para operar, estamos como que maniatados en contra de estos que yo llamo, y perdóname el francés, burros con iniciativa, que no tienen licencia alguna, no tienen ante quién, digamos, rendir cuentas, entonces abiertamente empiezan a compartir y decir, invierte en tal acción, invierte en tal vaina, como que si esta vaina fuera una carrera de caballo, hasta dando datos en línea, ¿no? Y eso a mí me indigna, pero bueno, la regulación es como es y bueno, toca lidiar con eso. Ahora, mencionaste algo que me llamó la atención y que creo que sería bonito que nos lo expliques, porque fíjate que en los inicios de tu carrera, naturalmente estaban muy vigentes los temas de los fondos mutuos, fondos mutuales, y hacia finales de los 90, inicio de los 2000, empiezan a emerger los fondos transados en bolsa, que es la burda traducción de los Exchange Traded Funds o ETFs, que de alguna manera abarataron costos al momento de poder invertir en ellos. Y quisiera que me contaras cómo viviste esa evolución, cómo viste. O sea, ciertamente no estamos en el punto que queremos
a nivel de democratización de esto, pero viste un crecimiento en participación de los inversionistas, el propio Fondo Mutual, ¿cómo lo viviste tú y particularmente cómo lo viviste en Venezuela? Porque yo siento que en Latinoamérica tenemos, quizás está cambiando, pero tenemos poca cultura de inversión en bolsa, dada la poca profundidad que tenían las bolsas, digamos, en nuestros países, a diferencia de Estados Unidos, Asia o de repente algunos países de Europa, donde las bolsas sí tienen más tiempo y más desarrollo. Cuéntanos un poquito de esa evolución del mercado y cómo ha cambiado. Sí, bueno, cuando yo empecé con estos temas, lo que había para poder invertir en pequeña escala y de una manera inteligente eran los fondos mutuales. ¿Qué eran los fondos mutuales? Todavía siguen existiendo los fondos mutuales. Los fondos mutuales fueron una invención formidable que básicamente consistía en que se hacía una especie de compañía y esta compañía tenía unos activos que eran instrumentos financieros transados en las bolsas de valores. Okay. Había normalmente un administrador de esas inversiones, que era el administrador del fondo, y los que compraban las acciones de esta compañía eran propietarios del fondo. Entonces, era una compañía que tiene como activos una cesta de instrumentos financieros. Esta cesta es supervisada y administrada por un profesional de inversiones. Y la gente compraba y vendía su participación en esa compañía. Okay. Conceptualmente fue un concepto muy poderoso y yo le dediqué una parte importante de mi vida profesional a desarrollar en Venezuela esa industria que cuando yo llegué ya existía, pero se había desarrollado muy poco y gracias a que tuve la oportunidad y la gran suerte de trabajar en una institución tan importante y tan seria como era y es el Grupo Mercantil en Venezuela, eso pudo crecer de una manera muy, muy importante. Sin embargo, los fondos mutuales, a pesar de ser un instrumento muy bueno, tenía ciertas desventajas para el inversionista. Fundamentalmente, había una desventaja desde el punto de vista de liquidez, si se quiere, porque la gente no podía entrar y salir o comprar y vender su participación en el fondo muy fácilmente y además había una desventaja desde el punto de vista de los costos para el inversionista, porque aparte de las comisiones que la institución que administraba el fondo cobraba al fondo y por lo tanto al inversionista, había unas comisiones que por tradición se cobraban al inversionista cada vez que él entraba, o sea, cuando compraba participaciones del fondo o cuando quería vender y salirse. Entonces, al final del día, era un buen sistema, pero este sistema fue superado, como decías tú, con la llegada de estos nuevos instrumentos que se conocen hoy en día como ETF, como Exchange Traded Funds. El Exchange Traded Funds es un híbrido, es un instrumento híbrido entre lo que puede hacer un fondo mutual y lo que puede hacer una acción transada directamente en bolsa, porque el ETF es un fondo, al igual que un fondo mutual, pero que se compra y se vende diariamente en las bolsas de valores, por lo tanto tiene una liquidez absoluta. Tú puedes comprar un ETF ahorita y venderlo mañana en la mañana, y los costos de transacción son prácticamente cero, son nulos, porque hoy en día las comisiones que los corredores cobran para vender un instrumento en la bolsa de valores son prácticamente cero. Entonces, eso es una ventaja enorme. La otra grandísima ventaja es que este instrumento ha tenido una popularidad y una difusión tan grande que hoy en día hay ETFs de cualquier clase, de cualquier sabor, de cualquier tipo. Entonces, hay una enormidad de temas que pueden ser de interés para los inversionistas, que pueden ser incorporados a la cartera de inversión de un inversionista en una manera muy fácil. Hay ETFs de países, hay ETFs de regiones, hay ETFs de industrias, hay ETFs de ciertos estilos de inversión, en fin, hay de toda clase. Entonces, es muy fácil construir una cartera, un portafolio de inversión eficiente y a bajo precio para un inversionista. Entonces, esto ha sido una de las revoluciones más grandes que yo he vivido en estos últimos 20 años. Y hoy en día los ETF son prácticamente el instrumento financiero, seguramente de mi preferencia, seguramente el que yo recomiendo
a todos mis amigos, familiares y clientes, ¿no? Sí, no, es que a mí me parece que es un instrumento súper versátil porque, claro, tradicionalmente es posible que quienes nos escuchan de alguna manera están familiarizados con la opción y oportunidad de comprar y vender acciones, quizás en menor escala el tema de los bonos, porque la renta fija últimamente no ha estado tan de moda, pero no es menos cierto que al momento de tratar de no poner los huevos en una sola canasta, es preferible comprar, por ejemplo, un ETF. Pongo esto a modo de ejemplo, sin ánimos de que sea interpretado como una recomendación de inversión y simplemente con fines educativos y de entretenimiento. Por ejemplo, si a mí me gusta el sector tecnología, yo tengo dos opciones. Yo puedo ir y comprar las principales, FANG, por ejemplo, Facebook, que bueno, ahora va a cambiar de nombre a Meta. Puedo comprar Amazon, Netflix, Google, Apple, ¿ok? Puedo ir directamente y comprar las acciones o, en su defecto, puedo comprar un ETF que replique el comportamiento del sector tecnológico, a mí que me gusta tanto, pero la razón por la que yo coincido contigo es precisamente porque uno no sabe qué pueda pasar con una empresa individual. Yo prefiero estar invertido en el sector, cosa tal de que si cae una de las empresas, bueno, el ETF se mantiene relativamente estable porque representa al sector y no a la empresa. Entonces, yo creo que es la manera más versátil y sencilla de apostar a tener un portafolio de inversión diversificado. Aunque bueno, siempre, nunca falta, ¿no? Nunca falta la persona que de repente es un poquito más aficionada y metida en los temas y se quiere poner a invertir directo en las acciones de las empresas, pero yo creo que, en mi opinión, corrígeme tú porque quiero saber tu opinión, pero a mí me parece que para la gran mayoría, y me atrevo a decir que para el 90% de las personas, tener algo simple y sencillo, estructurado con puros fondos lanzados en bolsa o ETF, yo creo que es lo más recomendable y dejar que el interés compuesto y el tiempo haga su trabajo, ¿no? Sin duda, absolutamente. Y además aquí estamos entrando en un tema que yo creo que es un tema central a lo que yo creo deberíamos transmitirle a nuestro público, y es que Sí, invertir es una filosofía. Invertir es un proceso, ¿no? La gente muchas veces confunde invertir justamente con eso de seleccionar los caballos que van a llegar de primero en la carrera. Y eso no es invertir. Es prácticamente imposible para una persona normal poder anticipar y poder saber cuáles van a ser los ganadores en esa carrera, porque son tantas y tales las complejidades del mundo de hoy que influyen en los diferentes comportamientos de títulos individuales, de emisiones individuales, que, digamos, realmente es imposible acertarla en el largo plazo. A lo mejor la pegas una vez o dos veces por cuestión de suerte, claro. pero no se puede hacer de una manera sistemática. De manera que la filosofía de inversión que yo abogo, por la cual abogo y sobre la cual he trabajado y sigo trabajando, es que tiene que haber una diversificación, tiene que haber muchos instrumentos diferentes, variados en un portafolio, de manera tal que, como tú decías, pues cuando unas cosas van bien en un lado, compensan las que van mal en el mismo momento. Y en ese sentido, los ETF son, volvemos a lo mismo, precisamente un vehículo súper eficiente, porque un ETF tiene centenares de títulos valores en su propia cartera. De manera que la exposición a un emisor individual es muy reducida. Muy reducida. Y qué bueno que abriste esta cajita de Pandora, porque justamente son los temas que quiero empezar a tocar contigo, de mitos y realidades de las inversiones. Y te voy a proponer un primer tema porque me interesa mucho saber tu opinión profesional, particularmente porque por la trayectoria que tienes, el número de años que tienes en el mercado. Tú tienes encima, así como los militares tienen que decir 3 soles, no sé qué vaina, tú tienes unas cuantas crisis financieras que has vivido. El tema de las canas, exacto. Yo, por ejemplo, formalmente yo soy de la crisis subprime para acá. O sea que tengo apenas dos y un par de crash electrónicos. Pero coño, tú has vivido más crisis. Fíjate el punto que te quiero tocar. A mí lo que me preocupa es la percepción, el mito o la falsedad que venden algunos con respecto al modelo de inversión activa
es más y más grosero que inversión activa, el modelo de trading y a la falsa esperanza que se vende hoy día en redes sociales con respecto a ganar en el mercado. Te voy a decir una inquietud que tengo porque quiero escuchar tu opinión. Yo no me gusta ser odioso y le pido a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, por favor no te ofendas en el sentido de que no te estoy diciendo bruto, pero aquí va. Mira, yo estaba adolescente, pero a mí me gusta estudiar la historia porque aquel que no reflexiona y estudia su historia está condenado a repetirla, dicen por ahí. Y coño, cuando tú estudias la historia financiera, y sin irnos muy lejos de los últimos 25 años, tú te encuentras con dos carajos que ganaron un premio Nobel de Economía y que quebraron un fondo que se llamaba Long Term Capital Management en 1997 por estar inventando huevonadas raras y se llevaron a medio mercado por ellos está haciendo vainas raras. Dos mentes brillantes, premio Nobel de Economía, que seguramente tenían todas las pantallas de Bloomberg, Reuters y todos los analistas más arrechos que pudieran existir, que pudieron pagar, quebraron un fondo por estar inventando vainas raras. Y me vas a decir tú, cosita, que desde un celular, leyendo velitas japonesas, si es que estudiaste chartismo o análisis técnico con John Murphy, si es que lo quisiste estudiar relativamente serio, tú me vas a decir que tú le vas a ganar el mercado cuando estos dos carajos que eran premios Nobel de Economía se echaron medio mercado al pico por estar inventando huevonadas raras con trading, inversiones activas. Cuño, qué arrogancia la de muchos creer que eso va a ocurrir. Pero cuéntame, ¿qué opinas tú de ese tema, inversión activa, el trading? Quiero saber los mitos y realidades que los reveles de verdad, porque se está vendiendo mucho esa falsa esperanza que con el trading puedes salir de abajo. Sí, definitivamente el mito del trading es uno de los grandes mitos, como es el mito de las criptomonedas ahora, o bueno, the flavor of the month, el sabor del mes. En este caso ya no es un mes, tenemos bastante tiempo con eso, pero sí, es un flavor. Sí, definitivamente. Yo soy de la escuela de que los mercados son imbatibles, o sea, tú no le puedes ganar al mercado. Tú puedes anticipar ciertos movimientos gruesos de lo que va a pasar en los mercados, en ciertos sectores, pero es un poco como la meteorología. Tú sabes que en invierno hace frío, pero tú no sabes qué día específicamente va a hacer frío, va a salir el sol o va a llover. O sea, tú sabes que generalmente en invierno hace más frío y llueve más que en verano, pero tú no puedes saber día a día, hora por hora, qué es lo que va a pasar. Eso sucede igual con los mercados. Yo fui, por ejemplo, mencionaste el análisis técnico. Yo en mis principios, cuando tenía mucha sed de aprender cosas, me leí los libros de Murphy, traté de aplicar esos conocimientos en mi trabajo cotidiano, traté de anticipar cuando yo trabajaba de analista en mercantil lo que podía pasar y basar mis recomendaciones, mis expectativas en base a los gráficos y ese tipo de cosas. Y hasta que llegó un momento que me di cuenta que eso era bullshit. que eso era pura paja, porque es como mirar por el espejo retrovisor. O sea, tú estás viendo lo que pasó, pero tú no puedes tú no puedes saber lo que va a pasar hacia adelante. Claro. Entonces, cuando las cosas están en una tendencia, sí, perfecto, están en tendencia hasta que ya no están en tendencia. Y tú no sabes en qué momento no van a dejar de estar en tendencia. Entonces, el trading se basa mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Yo no digo que no haya gente que no haya ganado mucho dinero haciendo trading, por supuesto que lo hay. Pero claro, por ley de los grandes números, es como decir, coño, de los inversores pasivos, Warren Buffett, pero Warren Buffett es uno de 7.700 millones de personas. Claro que hay traders que han hecho plata, claro que sí. Han hecho traders que han hecho plata y hay muchísimos otros que han perdido hasta la camisa. Entonces, el tema es, para ser un buen trader probablemente seguramente se necesitan ciertos atributos y ciertas cosas que no todo el mundo tiene. Eso no es algo que es no son atributos comunes. Entonces, para invertir se requieren otras cosas, se requiere cierta metodología, se requieren ciertas disciplinas y se requiere, yo diría, estar de la mano de alguien que sabe más que tú, pues que tiene más experiencia que tú. Porque claro.
la gente a veces me pregunta, bueno, pero ¿cómo se hace para aprender a invertir? Bueno, es que yo aprender a invertir es un proceso que requiere mucho tiempo, muchos años, mucho estudio. O sea, es como aprender cómo se hace para ser ingeniero. Tú no puedes ser ingeniero, arquitecto, médico de la noche a la mañana simplemente porque te leíste unos artículos en alguna parte. Tú, a través de eso, ese tipo de cosas, puedes entender mejor lo que te va a decir alguien que sabe esa materia, puedes captar mejor lo que te quiere decir, pero no necesariamente significa que aprendas a hacer. Entonces, siempre hay que ir de la mano de alguien que sepa un poco más que tú. Pero hay ciertos conceptos básicos que la gente no debería perder de vista al momento de invertir. Primero que hablando de mitos, es que la gente cree que invertir bien, invertir exitosamente significa tener grandes retornos. Y se olvida de muchas otras cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la gente se olvida, no toma en cuenta de que una buena inversión requiere también liquidez. Es decir, es muy importante que una inversión no solamente sea rentable en el mediano o largo plazo, sino también es muy importante que sea líquida, que sea fácilmente transformable en dinero nuevamente el día que necesites ese dinero. Claro. El ejemplo que siempre hago es el tema de la gente que tiene algún dinero ahorrado y quiere ponerlo a rendir más de lo que rinde en una cuenta de banco, y entonces piensa en comprarse un apartamento y alquilar el apartamento. Bueno, evidentemente, posiblemente eso puede ser una inversión rentable, puede ser que lo que saquen de la renta del apartamento sea una cantidad interesante, pero se están olvidando totalmente del aspecto de liquidez, porque ese tipo de inversión es una inversión que no es líquida, que no es fácil volver a retransformarla en dinero en el momento que la necesites, porque no es fácil volver a vender el apartamento, y si lo vas a vender probablemente tendrás que regalarlo o ponerle un precio muy por debajo del que lo compraste para venderlo si estás en una situación de emergencia. Entonces, tenemos rentabilidad, tenemos liquidez, tenemos otros factores también que la gente se olvida, como son los costos que no se ven, los costos escondidos. Antes yo les hablaba de los costos de los fondos mutuales, los costos de gestión. Bueno, las inversiones todas tienen también unos costos que uno no ve. Entonces, cuando tú compras un apartamento, un bien inmueble específicamente, tú no estás viendo probablemente que eso tiene unos costos que vas a incurrir en eso. Tiene unos costos de mantenimiento, tiene unos costos de impuestos, tiene unos costos de gestiones legales que tendrás que hacer, tiene unos costos de transacción al momento que lo compras, al momento que lo vendes, tienes unos costos que son además intangibles, que es el tiempo que tú le vas a tener que dedicar a ese tema para que eso esté en buenas condiciones, se alquile, se venda, digamos, se valorice, etcétera, etcétera. Claro. Eso es dinero, ese tiempo que le tienes que dedicar es dinero. Entonces, todas esas cosas hay que compararlas. Cuando vas a hacer una inversión tienes que tomarlas en cuenta. Y una de las razones por las cuales las inversiones financieras son definitivamente mis favoritas es que con las inversiones financieras todas esas variables que acabo de mencionar se pueden conjugar de una manera conveniente. El otro elemento era el elemento de la concentración de riesgo. Cuando tú pones todo el dinero en un solo lugar, en una sola cosa, tú estás sujeto a una cantidad de eventos que son impredecibles, que pueden ocurrir y que pueden ser adversos, y tu inversión se puede venir a pique de la noche a la mañana. Con las inversiones financieras eso lo puedes manejar de una manera mucho más eficiente que con otro tipo de inversión. Con esto no quiero decir que invertir en inmuebles no sea sano y no sea recomendable, pero definitivamente la mejor manera no es hacerlo a través de una inversión directa en una pieza de real estate, sino yo lo haría a través de un instrumento financiero que tiene bajo su paraguas una multiplicidad de activos, de inmuebles comerciales, residenciales, etcétera, etcétera, de forma tal que tú estás diversificando el riesgo, estás al mismo tiempo teniendo liquidez porque es un activo que se compra y se vende todos los días, y donde tienes unos costos de gestión prácticamente muy pequeños, por no decir nulos, porque digamos tú no tienes inventario, no tienes que manejar
inquilinos, no tienes que manejar relaciones con otras personas. Sí, eso que tú dices es interesante porque casualmente hace unos episodios estaba yo grabando con mi socio sobre el tema de la diferencia entre comprar versus vivir alquilados, tal y qué sé yo. Y yo justamente le comentaba que a mí en particular, a ver, tú y yo venimos de la industria de la gestión patrimonial y evidentemente sabemos la importancia de la diversificación a nivel patrimonial, pero yo personalmente nunca me he sentido cómodo con comprar bloque yo directo. O sea, primero me fastidia por un tema de conveniencia. Yo no quiero estar lidiando con ningún inquilino ni que me estén llamando a las 12 de la noche que el aire se jodió y yo tengo que estar gestionando para que me lo arreglen. Claro, los puristas de real estate me dicen, bueno, pendejo, pero para eso tú contratas a un administrador de la propiedad. Es que tampoco. Pero, ya, o sea, para mi gusto. Yo prefiero hacer eso que dices tú. Para eso existen instrumentos financieros que te permiten indirectamente invertir en un pool de propiedad residencial, propiedad comercial, residencial estudiantil en Boston, no sé qué cosa, de manera tal que es líquido, porque, coño, tú compras una casa y, coño, para vender una casa, la liquidez que dices tú, que es la capacidad de convertir en efectivo, o sea, un cierre son 45 días. En cambio, cuando yo compro un instrumento financiero, lo liquido rápido y me salí del peo. Y además hay un tema de escala, porque tú puedes comprarte un ETF de bienes inmuebles, tú puedes comprar ETF con, bueno, no sé, $200, $300, no sé, hay distintos tipos. Tú para comprar una propiedad necesitas miles, decenas de miles o centenares de miles de dólares, que los vas a poner todos ahí. Entonces, a menos que si tú tienes una escala de inversión muy grande, puedes tener un administrador de inmuebles, un administrador de una cartera de inmuebles, ok, te puedes comprar muchas propiedades y bueno, entonces haces tu diversificación con muchas propiedades, pero bueno, estamos hablando de una escala de inversión que no es la de gente como tú y yo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Ahora, fíjate un detalle. Continuando con la saga de mitos y realidades, a ver, tú en tu trayectoria, por ejemplo, yo entiendo y vale la pena aquí acotar que rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro, pero y sabemos que hay unas estadísticas de que cuánto rinde, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 en los últimos 30, 50 años, la vaina va entre 8 y 12%, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de los mitos y realidades, hacer doble clic en lo que dijiste de rentabilidad, porque es que a mí me parece que hay mucha trampa jaula y mucho cazabobos por ahí, coño, ofreciendo, coño, te pago el 10% mensual y vainas por el estilo y unos rendimientos astronómicos que, por supuesto, ponen a salivar a cualquiera que quiera hacer plata fácil y rápida. Pero, coño, que al final del día, lo he visto hace, o sea, sin ir muy lejos, hace como un mes y medio, a un cliente, a un colega mío, lamentablemente lo estafaron con $1 millón porque metió dinero en una empresa, ni siquiera estaba estructurada como un fondo mutual formalmente, sino, no, dame la plata, yo te la manejo y yo te pago el 10% mensual y te retorno capital dentro de 6 meses. Y cuando le pasaban un estado de cuenta, cosa que ya expliqué en otro episodio, le pasaban un estado de cuenta ahí chimbo en Excel, ni siquiera de un custodio, de una vaina en que estaba invertida la vaina. Y bueno, evidentemente, ¿qué creías tú que era? Que era una pirámide, y salió la noticia hace 2 semanas de que reventaron al carajo de la pirámide en Fort Lauderdale, que de paso estaba aquí en la zona del sur de la Florida, y esta persona perdió $1 millón. Pero así como este pierde $1 millón, que de repente no le dolía tanto porque tenía más de uno, coño, pana, hay gente que yo he visto que ha perdido $50,000, $100,000, $250,000, y eso eran todos los ahorros de su vida, y quedan en peor posición. Entonces, cuéntanos un poquito cómo manejar las expectativas con respecto a los temas de rendimiento al momento de invertir. Bueno, sí, lo que tú dices es una muy triste realidad, lo hemos visto, lo hemos vivido. Todavía gente sigue cayendo en ese tipo de cosas. Obviamente, todo lo que luce too good to be true es algo que debería llamar, digamos, ponernos en una luz roja, ¿no? En eso. Cuantificando un poco las cosas, obviamente, como tú decías, mirando hacia adelante no necesariamente es lo mismo que mirando hacia atrás, pero la historia es una guía y las rentabilidades de los mercados de las clases de activos históricas son una guía. Digamos, el mercado en los últimos 10 años, yo te diría, rentabilidades del orden del
del 15% promedio anual, son rentabilidades que pueden haberse dado con sentido, o sea, en carteras bien manejadas, bien diversificadas, porque, bueno, ha habido años muy buenos en los últimos 10 años. Mirando para adelante, probablemente no tengamos a lo mejor iguales niveles de rentabilidad, pero yo creo que apuntar a rentabilidades en el orden entre el 8 y el 15 o 20% mirando hacia futuro, puede ser algo que tiene sentido. Cualquier cosa que esté anuales, sí, anuales y promedio. Okay. Cosas que estén por encima de esos rangos a mí me asustaría, ¿no? Okay. Y yo pienso que alguien que promete una rentabilidad definitivamente de aquí a corto plazo del orden del 10% garantizada, es algo que bueno, hay que salir corriendo. Sin duda. Porque no hay base para eso. No hay base para garantizar rentabilidades de ese tipo. Y qué bueno que lo dice, porque aquí hay que aclarar una cosa, y es la siguiente. A ver, fíjate una cosa, tú mismo lo has dicho, los últimos 10 años que han sido años buenos, después de la crisis subprime, han habido, bueno, o sea, este es apartando la corrección de la pandemia, el COVID-19 a inicios del 2020, ha sido, digamos que lo que llaman, en inglés eso se le dice un bull market, que es un mercado alcista, es el término técnico. Pero sí, básicamente ha sido el mercado alcista más largo, al menos hasta la corrección de la pandemia, y naturalmente han habido años muy buenos. Lo que dices tú, bueno, a mí se me sale aquí el economista, yo no soy quien para estar prediciendo, pero sabemos que nada sube en línea recta. En cualquier momento, los mercados, al igual que las economías, son cíclicas y tiene que venir alguna corrección o una pausa, un respiro, antes de seguir subiendo con el progreso de la humanidad. Pero el detalle está en que fíjate eso que dices tú justamente, que bueno, que los últimos años han sido 15%. A ver, la gente tiene que entender que de alguna manera, si eso ha sido el rendimiento del mercado y tú le das el dinero a alguien para que te asesore o te lo administre y tú sabes que el promedio es 15, pero esa persona te promete un 20, ni siquiera anualizado, mensualizado, yo quisiera que tú utilizaras el pensamiento crítico, o sea, el pensamiento lateral y el razonamiento crítico cuantitativo básico, fundamental, de que de dónde carajo saca este tipo 20% mensual, cuando yo sé que los mercados lo que más han rendido en promedio, por ejemplo, y es 15%. Y ven acá, basta con googlear rendimiento promedio del Nasdaq, rendimiento promedio del S&P 500, rendimiento promedio del Dow Jones. Coño, pana, ve el rendimiento anualizado y ve por qué este tipo me está ofreciendo 10 mensual. ¿En qué coño invierte este tipo en los mercados de capitales que el carajo supera con creces el rendimiento promedio? Ahí hay algo raro. O sea, tiene que haber algo raro necesariamente. Sí, la explicación más probable es que ese tipo de ofertas estén basadas en la famosa pirámide, es decir, donde la rentabilidad es cualquier cosa y se basa sencillamente en el dinero nuevo que está entrando. El dinero nuevo que está entrando sirve para pagar esos rendimientos a los que están adentro hasta que un buen día la pirámide se cae sola, pues, y todo se viene abajo. Correcto. Pero para darte un poco un contexto que conozco muy bien, que son los portafolios que yo manejo. Yo tengo unos portafolios que son los que pongo a disposición de mis clientes, que son portafolios que se crearon en el año 2010, de manera que tienen ya 11 años. Y son portafolios muy diversificados, hechos a partir de ETFs de sectores muy variados, donde hay ETF de acciones, hay ETF de bonos, hay ETF de materias primas, hay ETF de real estate, hay ETF de Asia, hay ETF de Europa, en fin. Son portafolios muy, muy diversificados. Para darte una idea, tengo aquí la tablita que actualicé ayer. Los rendimientos de esos portafolios, el más conservador es un portafolio que rindió en los últimos 5 años anualizado 9%. Es decir, es como si todos los años hubiera ganado 9%, una línea recta. Obviamente eso no fue una línea recta, eso subió y bajó. Pero si fuese una línea recta, es un 9%. Ese es el más conservador. Y el más audaz, el más volátil, el que está diseñado para tener más ganancias, pero también más volatilidad,
ese tuvo un rendimiento promedio analizado de 13.8. Es decir, estamos hablando de unos portafolios que van entre 9 y 14. Y 14, claro. Esos son portafolios que invierten en mercados de capital y súper diversificados. Entonces, obviamente ha habido portafolios y sectores, índices que han rendido muchísimo más que eso, pero lo que la gente, nuestros clientes y nuestra audiencia tiene que captar es que también no importa, no es solamente lo que importa es la rentabilidad, sino la volatilidad, porque de nada me sirve a mí tener un portafolio que puede subir y bajar mucho si yo de repente necesito vender en un momento que estoy abajo, porque entonces no gané nada, perdí más bien. Entonces es importante el balance que hay entre mis expectativas de rentabilidad, mis expectativas de ganancia y la tolerancia que yo tengo a ver esos valores moviéndose todos los días para arriba y para abajo. Correcto. Hay personas, por ejemplo, las personas más de mi edad que no están dispuestas a ver esas fluctuaciones, que prefieren ganar menos, pero ver que esa inversión se va moviendo sin tanto sobresalto. Personas, en cambio, como pueden ser mis hijas, que tienen por delante una vida mucho más larga, obviamente no les importa que de aquí al mes que viene eso suba o baje porque ni lo miran, ni lo ven. Ellos van a ver lo que vale ese portafolio dentro de 10 años o de 20 años. Correcto. Entonces, totalmente. Pero esos son más o menos los rangos razonables que la gente debería pensar. Obviamente hay digamos, cosas que pueden ser mucho más picantes, pero digamos, estamos en ese orden, entre 5 o 6%, que sería un mínimo, porque ya por debajo de eso entonces empieza a ser más atractivo tener la cuenta quizás en un instrumento bancario o rentabilidades del orden del 15, del 20%. Sí, totalmente. Y para ti que nos escuchas, recuerda que estos son expectativas de cosas que han ocurrido en mercado de capitales. Aquí no estamos hablando de real estate, no estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando simplemente del desempeño de la bolsa de valores y en este caso lo que sí estamos recomendando abiertamente, sin decir específicamente cuál, sí estamos recomendando que para la mayoría de las personas pareciera que los fondos transados en bolsa o ETF son la mejor opción para estar diversificado y estructurar un portafolio que sea eficiente dependiendo de los objetivos y tolerancias de cada quien. Que eso es otra cosa que quiero aclarar. Por eso es que es importante lo que tú dijiste hace rato, que hay que hablar con un profesional de la industria que te oriente y te ayude a definir cuáles son tus objetivos de inversión, tu horizonte temporal, en cuánto tiempo necesitas ver esta inversión, cuál es tu objetivo, qué estás buscando, flujo de caja, porque de repente ya tienes 65, 70 años y lo que quieres es vivir de la renta del portafolio, o como dices tú, de repente somos veinteañeros y treintañeros que tenemos el retiro dentro de 20, 25 años y podemos aguantar un poquito más de volatilidad. Todas esas, o incluso hay gente joven que no aguanta ese sub y baja. Hay gente joven que te dice, no, yo no puedo ver eso, ni me por forma, o sea, por un tema de tolerancia, ansiedad y estrés, mira, yo necesito irme por la opción. Entonces, es muy personalizado y por eso yo te invito a ti que nos escuchas, que coño, deja de estar agarrando consejos en una parrilla un sábado, pana. O sea, tú no agarras consejos de salud por ahí con cualquier loco, tú vas para el médico. La misma vaina pasa con inversiones. Vete con un profesional que te ayude a entender tus objetivos y que te ayude a entender precisamente qué es lo que necesitas. Y siguiendo con los mitos y realidades, quería preguntarte algo. Hay personas que justamente por los vaivenes, justamente por los sube y baja, se ponen ligeramente nerviosos y les entra el apetito por decir, no, ya va, yo no voy a invertir todavía. Yo voy a esperar al próximo bajón. Y a veces pasa, como ha pasado los últimos 10 años, que el bajón tomó 10 años en llegar con la pandemia. Nunca hubo el bajón. Entonces la persona nunca invirtió esperando supuestamente una corrección y eso es lo que llaman en inglés el timing de market, o sea, tratar de sincronizar con las caídas del mercado. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuáles son los mitos y realidades del timing de market? ¿Qué nos recomiendas a nivel de deberíamos estar invirtiendo? Háblame de eso. Sí, en mi experiencia, tratar de hacerle timing al mercado es una estrategia perdida. Yo lo he hecho y yo me he dado cuenta que no funciona. Eso de hacer timing de market ocurre, como tú decías, con las personas que quieren entrar al mercado y que están esperando que haya el bajón y que ese bajón no. Y ocurre también cuando ya estás en el mercado y quieres salir y dices, bueno, estoy asustado porque esto en cualquier momento se viene abajo, entonces vendo y entonces nada, y la cosa sigue para arriba.
Eso es, mira, escríbelo, que no hay manera de ganar eso. No hay manera de ganar eso. Por tanto, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Ya, porque todos los momentos son buenos para invertir. Mientras más temprano entres en el mercado, mejor, y deja que el mercado haga su trabajo. Si el mundo no se viene abajo por alguna cosa global, los mercados globalmente van a seguir subiendo, porque eso va de la mano con el crecimiento del progreso, con el crecimiento de las economías, con el crecimiento del conocimiento y de las necesidades que la humanidad necesita. Si hay una catástrofe global, entonces ahí, bueno, sí es verdad, nos venimos para abajo todo, desaparece todo, pero bueno, ahí no hay nada que hacer. Pero el camino es para arriba, obviamente es un camino que puede ser muy tortuoso, puede tener muchos baches, pero es un camino que tiene que ir para arriba. Entonces, mientras más temprano empieces a invertir, mejor. Y no te preocupes por los baches, porque los baches los va a haber y la historia nos enseña que se superan. En algunos casos muy rápidamente, en otros casos un poco menos rápidamente, pero siempre se superan. Bueno, sin ir muy lejos, si te pones a ver, nos hemos recuperado después de la corrección a la fecha de grabación de este episodio, de la corrección en la pandemia a inicio del 2020. Sí. Ahorita este episodio lo estamos grabando casi al final del 2021. Y si tú hubieses cerrado los ojos el 1 de enero del 2020 y te despiertas ahorita, ni te enteras que hubo una corrección, porque ya estamos un pelo más arriba de donde estábamos en aquel momento. Entonces, eso que dices me gusta, y traigo a colación este ejemplo como recordatorio de que sí, esos bajones vienen, hay correcciones, pero después la cosa a largo plazo toma su curso. Yo te diría que es mucho más difícil vender, es mucho más difícil salirse del mercado que entrar en el mercado. Interesante eso. O sea, todos los momentos son buenos para entrar, no todos los momentos son buenos para salir. Porque justamente a veces sales prematuramente pensando que va a venir, que es inminente una corrección y que esa corrección puede ser muy profunda. Y bueno, y a veces, pues yo te diría, a título personal, yo he cometido más errores vendiendo que comprando. Ok. Qué interesante, y eso es bueno saberlo. Al final del día hay que desarrollar un poquito de paciencia y entender que, bueno, que ninguno de nosotros es Nostradamus para saber exactamente cuándo. Yo aprendí de algunos libros que leí que, bueno, creo que me han formado un poco en ese sentido y yo creo que, bueno, me siento a gusto con esos aprendizajes, pues. Sí, pero me gusta que hayas dicho eso de que siempre el mejor momento para invertir es ahora, porque, por ejemplo, en mi audiencia, particularmente la de Instagram, a veces me escriben personas ya pasados los 45 años, que es un buen porcentaje de mi audiencia, por lo menos un poco más del 20% tiene más de 45 años, pero a veces sienten un dejo sienten un dejo como de arrepentimiento, como que, coño, pana, ojalá te hubiese escuchado, hubiese existido tu podcast cuando yo tenía 20, verga, ya me jodí, ya tengo 47, ya yo no invertí, ¿qué hago? Te pregunto a ti, ¿tan tarde para la fiesta? Mira, hay unas gráficas que yo tengo por acá que yo lo llamo la potencia de la inversión en el largo plazo. La estoy mirando ahorita porque sabía que en algún momento íbamos a pasar probablemente por este tema, donde yo comparo una inversión de $1,000 hecha en diferentes clases de activos hace 50 años, ¿no? Entonces yo pienso, si mis padres hubieran podido abrir una cuenta de inversión a mi nombre hace 50 años y poner ahí $1,000, si ellos hubiesen invertido en acciones de los Estados Unidos, de compañías pequeñas, lo que se llama small cap, esos $1,000 hoy en día serían aproximadamente, bueno, este es un gráfico que lo hice el año pasado, así que hoy sería hasta más, pero el año pasado eso eran $380,000. O sea, $1,000. $1,000. Invertidos en 50 años. 50 años en small cap. Estarían en $380,000. Si hubieras invertido en acciones normales, no grandes ni pequeñas y tal y cual, esos $1,000 serían el año pasado $150,000. $150,000, ok. O sea, estamos hablando de una capacidad de multiplicación. O sea, una persona que hoy en día invierta
para su futuro, para su retiro dentro de 20, 30 años, $1,000, no necesariamente volvemos a lo mismo, no podemos garantizar que va a ocurrir lo mismo, pero eso comparado con otras cosas, con otras alternativas de inversión, es extremadamente poderoso. O sea, si esos $1,000 lo hubieran dejado en una cuenta de ahorro, esos $1,000 serían, bueno, ¿qué te puedo decir? 5,000, 50, no, ¿cuánto es? 50, no, $6,000. 6.000. O sea, estamos hablando de $6,000 contra 150,000 o 340,000. O sea, sí, es un tema de proporciones. Totalmente. Y diametralmente opuestas ahí. Es importante, no, sin duda. Yo creo que el mensaje sin duda pasa porque, bueno, chévere que mientras más temprano puedas invertir, pero bueno, al final del día, si te agarraron los 47, los 50 y las 2 décadas anteriores no hiciste nada, al menos trata de hacer algo. O sea, empieza ahorita porque la edad de retiro oficialmente aquí en los Estados Unidos ya la están moviendo de 65 a 67, pero yo creo que con la ampliación de la expectativa de vida y con los avances de la tecnología y asumiendo que te estás cuidando, probablemente el retiro absoluto, si es que eso existe, yo me veo de viejo trabajando igual porque me gusta. No, ojalá. Pero lo que te quiero decir es que probablemente es a los 70. O sea, coño, van a empezar a los 50, todavía tienes 20 años por delante, asumiendo que vas a enfrentar un retiro absoluto donde no quieres hacer nada. Coño, no. Pero en 2 décadas se hace algo. Claro, pero es que además, aunque hopefully, deseosamente, todos queremos trabajar hasta el último día, pero no hay duda que la productividad no es la misma. Sin duda. Entonces, a medida que uno se pone más viejo, la productividad baja y uno, si no tiene unos fondos a donde acudir, se le complica mucho. Y además que cuando uno se acerca a la edad de retiro, también surgen una cantidad muchísimo más grande de gastos que no tenías cuando eras joven, ¿no? Entonces, tienes eso es que correcto. calcular eso. Eso es una cosa que deberíamos hacer, no cansarnos de insistir en que la gente piense en el retiro, piense en unos fondos de retiro, porque el que no lo haga lo va a pagar muy caro después. 100% de acuerdo. Sí, 100% de acuerdo. No, y además que otra de las razones, además de lo que tú has comentado, por las cuales yo recomiendo encarecidamente que pienses en el retiro, es también porque, a ver, sin ánimos de sonar odioso, pero son realidades. Yo siento que la cultura latinoamericana no ha tenido propensión a la planificación a largo plazo y entonces es bien sabido que toda generación, cuando llega a la edad dorada, me gusta llamarlo a mí, para no decirle vieja a la gente, chica, edad dorada, coño, pana, financieramente recaes como peso en los hombros de tus hijos. Ah, no. Y yo siento que eso, aunque suene odioso, yo siento que eso es un plomo en el ala también para las generaciones jóvenes que, coño, que de por sí tienen que buscar la manera de echar para adelante y probablemente tienen chamos. Gracias a Dios mi mamá es independiente, pero, coño, imagínate tú que yo ahorita que tengo 36 años, a la edad de grabación de este podcast, coño, que mi mamá dependa de mí. Pero, coño, pana, yo tengo 3 carajitos a los cuales echarle bola y que los tengo que mandar para la universidad. De paso tengo que, coño, mantener a mi mamá. O sea, lo haría con gusto, no me malinterpreten. Pero, coño, es una carga pesada. Entonces, coño, trabaja también por la idea de que no te conviertas en un peso para tus hijos, porque lo que haces es hundir el barco, bueno, no el barco, le hundes la curiara a ellos también. Entonces, es un tema de pensar en romper ese, no sé cómo llamarlo, ese ciclo de dependencia y pobreza latinoamericana, de tratar de que, coño, de que cada generación trate de que tenga, como dicen en inglés, upward mobility en los estratos. Pero bueno, sé que se requieren otras tantas cosas para que eso ocurra, pero bueno, es parte de romper el molde y el paradigma mental para que eso no ocurra. Coño, Gianpiero, a mí esta hora se me está pasando volando y yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 porque hay muchas otras cosas que profundizar. A mí también. Sí, pero sin duda, ya que hemos hablado de estudiar, ya que hemos hablado de que ser inversionista no se aprende ni con un episodio de podcast, ni con un post de Instagram, ni con un cursito de 3 días. Hay que estudiar, hay que leer, hay que documentarse. Y yo, como soy nerd, que como te das cuenta y me ves, me encanta leer, y a mi audiencia también le gusta leer y me hacen caso cuando les recomiendo libros. Tendrás algunos recursos que nos puedas recomendar, mira, lo que sea, no tiene que ser libro, puede ser un TED Talk, una página web,
o libros en particular que tú digas, coño, léanse esto para que Sí. vayan entendiendo estos temas. ¿Qué nos tienes por ahí? Bueno, te puedo mencionar algunos libros que me han formado a mí, que como te A ver, digo, no es que me han enseñado a invertir, pero me han enseñado a formar una manera de acercarme al mundo de las inversiones, a crearme una filosofía de inversión. Hay tres libros que yo te mencionaría, son libros, ajá, a lo mejor tú los habrás leído. Uno es un libro que no sé si se tradujo al español, pero en inglés se llama Winning the Loser's Game, ganando el juego de los perdedores, que fue escrito por Charles Ellis. Este es ajá, un libro que se consigue en Amazon en inglés, es un clásico y fundamentalmente un poco el fondo es un poco lo que veníamos hablando anteriormente, que es decir, es prácticamente imposible ganarle a los mercados y anticipar los movimientos del mercado. Entonces correcto. es un libro interesante desde ese punto de vista. Un libro que va un poco en la misma línea, este sí sé que está traducido al español, también es otro clásico que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton Ah, claro. Malkiel. Ese en inglés se A llama Random Walk Down Wall Street, ¿no? Y hay un libro que no es estrictamente de inversiones, pero tiene que ver mucho con inversiones porque maneja el tema del riesgo, que es un libro de la historia del riesgo, cómo la humanidad abordó científicamente el tema del riesgo. Y es Ok, un libro muy entretenido de leer, escrito por Peter Bernstein. En inglés se llama Against the Gods, en ajá, contra de los dioses. Es un juego de palabras porque against the odds, contra las probabilidades. Y ese está traducido al español, se llama La extraordinaria historia del riesgo. Ese también creo que se consigue en Amazon. Esos son ok. libros que no son, que digamos, a mí me formaron, son libros que yo los tengo dentro de mi biblioteca en lugar preferencial. Ahora, hay muchísimos otros libros que se consiguen de inversiones que cualquier persona que se ponga a buscar inversiones personales, ese tipo de cosas, salen muchas cosas pero estos tres son los que me vienen a la mente en este momento. No, no, buenísimo. Y los voy a dejar aquí en las notas del episodio para quien esté interesado. Sí, en efecto los he leído los tres y coincido contigo, me parece interesantísimo. Tendría que decir, no, no me gusta elegir favoritos porque me encantan todos, me gusta leer, pero de los tres, particularmente la Against the Gods, como es más historia, o sea, es más Sí, storytelling, está súper sí. simpático. Pero los tres son recomendables y los tres ya los apunté para ponerlos aquí en las notas del episodio. Eso está buenísimo, así que bueno, a ti que nos escuchas y nos estás viendo, tienes tareas, tienes tres libros ahí para sumar para tu repertorio para que te los leas con calma. Y acuérdate que al final del día lo que estamos buscando, Jean-Pierre y yo, es que tú desarrolles pensamiento crítico, desarrolles pensamiento lateral y que tengas criterio al momento de invertir, que no te jodan por ahí con facilidad. Así que es importante que apliques estas cosas. Jean-Pierre, y ya para cerrar, cuéntanos en qué andas ahorita, qué proyectos tienes, cómo nos puedes ayudar, cómo nos Mira, puedes yo impactar, cómo nos puedes estoy, impulsar, en qué andas. estoy bastante activo manejando estas carteras de inversión que te mencioné anteriormente, que esto empezó al principio casi como un hobby, y también obviamente porque manejo mis inversiones personales y las de mi familia, y luego Claro. pensé en expandir esto y ofrecer estos mismos portafolios al público en general, y así que formé una RIA, una Registered Investment Advisory, una firma de asesoría de inversiones registrada en Estados Unidos, en el estado de Florida, supervisada en el estado de Florida, y a través de esa empresa estoy ofreciendo esos portafolios a personas que quieren empezar a invertir, que no tienen muchísimo dinero, pero quieren empezar a aprender. Mucho se Claro. aprende haciéndolo. Entonces, eso es lo que estoy ahora haciendo. Estoy tratando de promover un poco esos servicios a través de las redes sociales, de Instagram, como la cuenta Richo and Associates, que ese es el nombre que tengo en Instagram, Richo and Ok. Associates, y tengo un website que se llama www.richoandassociates.com, donde las personas que puedan tener interés pueden ver con detalle lo que estamos haciendo, pero básicamente, como repito, son ofreciendo esos portafolios que están formados a partir de ETFs, son súper líquidos, y la cosa que quiero recalcar es que es un sistema súper transparente, que es
una de las cosas que me propuse desde un principio para que la gente tuviese certeza de que el dinero las inversiones están a nombre de los clientes, Claro. donde yo simplemente soy un administrador, yo no tengo forma de poder desviar los fondos para otros lados. El cliente tiene la posibilidad de ver en todo momento dónde está invertido su dinero, qué es lo que está pasando con su dinero, y tiene la liquidez absoluta, puede retirar en cualquier momento total o parcialmente el dinero que está ahí, de manera que está diseñado para que la gente se sienta cómoda y se sienta tranquila y vaya aprendiendo, como decíamos, pues. Sí. Bonita esa aclaratoria, porque justamente en los últimos 4 o 5 episodios yo estaba explicando qué es un RIA, qué es un broker dealer, estaba explicando cómo identificar el cómo deberían tratarte. Hubo un episodio donde hablé justamente de no utilizar cuentas paraguas ni omnibus, sino coño, una cuenta que esté a tu nombre. Expliqué el tema de los custodios. Entonces, chévere que mencionas eso, porque esta es como la demostración práctica justamente de lo que estaba enseñando en episodios recientes. Y bueno, buenísimo que estés activo en el mercado, porque hace bien que personas como tú estén guiando a los pequeños inversionistas. Además que, bueno, nos une la pasión por democratizar el acceso justamente a estos mercados. Y bueno, entre educación y ejecución bien guiada, yo creo que podemos llevar a la comunidad hispana a otro nivel. Así que sí, gracias por lo que haces y gracias por estar presente. Gracias por estar aquí. Quiero felicitarte porque lo que estás haciendo es extraordinario y yo te estoy siguiendo hace tiempo y de verdad que estoy bien contento viendo lo que estás haciendo, la pasión que le estás poniendo, y lo estás haciendo además con mucha seriedad y con mucha precisión, que es lo importante. No, gracias. La verdad es que me lo disfruto y me lo tomo en serio, porque creo que, a ver, hay múltiples cosas que resolver en Latinoamérica, muchísimas, pero bueno, yo me estoy dedicando por lo menos a la parte de educación financiera, que es una de las tantas variables que hay que aportar para que la región eche para adelante. Sí. Y particularmente para que al hispano en cualquier parte del mundo que se encuentre le vaya bien. Y bueno, estamos aquí comprometidos con eso, y lo más bonito es que ya sé que cuento contigo y que bueno, que como te dije, nuevamente nuestros caminos se cruzaron. Así que bueno, gracias por estar acá. Gracias. Y a ti que nos escuchas y nos sintonizas, bueno, también gracias por haber compartido con nosotros esta interesante hora de conversación, hablando un poquito de mitos y realidades al invertir, particularmente en bolsa. Así que bueno, aquí te llevas algo de criterio, algo de pensamiento para que abordes con inteligencia financiera cualquier decisión que vayas a tomar de invertir en la bolsa de valores o mercado de capitales tu dinero. Hazlo con inteligencia, hazlo con intencionalidad, y bueno, lo más importante, como dicen en francés, no dejes que te jodan, carajo, porque si lo joden, lo jodo yo cuando llegue a la casa, ya lo sabes. Así que bueno, será hasta un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast, donde seguiremos hablando de temas varios para que puedas construir tu bienestar en tus propios términos. Te deseo un próspero y feliz día. Gracias. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.